Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Perfecto. Vamos a hablar hoy de las técnicas de impresión en la odontología restauradora. Y este es un procedimiento que hacemos todos los cirujanos dentistas en el mundo, los que trabajamos prótesis o muchísimas de las áreas que estamos inmiscuidos en esto, los ortodoncistas, los odontopediatras, los rehabilitadores, los odontólogos generales, todos tenemos que ver con los materiales dentales. Esta plática se basa en 4 libros que tengo la oportunidad de tener un capítulo en cada uno de ellos. En el de Estética en Odontología Restauradora, que publicamos en el 2006, en el de Adhesión en Odontología Restauradora en el 2010, en el de Odontología Estética y Adhesiva en el 2012, y este último, de Operatorio Dental, del doctor Lanata, en Argentina, en el 2013. Ok, entonces comentábamos que nos estamos basando en estos 4 libros. Pues miren, aquí el asunto está en que nosotros vamos a platicar de los materiales que tienen calidad en la impresión para hacer prótesis fijas y prótesis sobre implantes, y para hacer un buen puente removible o muchos tratamientos de ortodoncia que requieren hoy mucho más fidelidad en la reproducción de los detalles. Y estos son los elastómeros, y entre ellos tenemos estos 4, los hules de polisulfuro, que pues poca gente los usa actualmente, los silicones por condensación, que fueron un éxito cuando salieron a la odontología, los materiales de impresión a base de poliéter, que también son excelentes, y los silicones por adición, que actualmente es lo que nosotros tenemos como elementos que funcionan en nuestros consultorios. Aquí un punto importantísimo es analizar la exactitud dimensional. Y esto quiere decir que cualquier reacción química que se genere para que de un líquido se forma un gel o un líquido se forma un sólido, va a representar un cambio estructural, o sea, un cambio del volumétrica. Algunos materiales se contraen, como ustedes saben, las resinas, los materiales de impresión, otros se expanden, como los yesos. Entonces, esa reacción es algo que no podemos nosotros modificar nosotros mismos. Sin embargo, los fabricantes han logrado y han mejorado mucho este tipo de circunstancias. Observen ustedes como el primero es el alginato, tiene el mejor de los casos, y todos ellos manejados a una temperatura específica y a una humedad específica tienen una contracción en el momento del endurecimiento, y eso quiere decir que tienen 1.75% de contracción. Los hules de polisulfuro tienen 1.5 de contracción. Eso quiere decir que estos dos materiales, si usáramos en una cucharilla,
de stock, la impresión con el 9% tendría un desastre en la impresión. Por eso se usa en cofias, porque es una cantidad muy pequeña. Luego tenemos los silicones por condensación, que mejoraron el 300% cuando estos salieron al mercado, en relación a los previos que eran los sules de polisulfuro. Posteriormente, en el mercado tuvimos los poliéters con una contracción de 0.15. Vean ustedes cómo volvimos a ganarle la tecnología 300%. Y finalmente, los silicones por adición con una contracción de 0.05%, y actualmente hay novedades en ese aspecto. Entonces, eso quiere decir que nos hemos acercado totalmente a hacer una réplica real de las condiciones del paciente. Y en esta situación podemos nosotros hacer un modelo en el que podemos rehabilitar su boca en una condición adecuada. Tenemos que hacer una comparación entre algunos detalles de las situaciones de los materiales de impresión. Por ejemplo, ya hablamos de la exactitud dimensional, que la mejor de ellas son los silicones por adición, también las poliéteres. La resistencia a la deformación, pues como sabemos, el alginato y los sules de polisulfuro son muy bajas. Eso quiere decir que cuando tomamos la impresión y se retira de la boca, va a haber una deformación y tenemos que esperar a que regrese a su lugar. Las mejores de ellas es el silicón por adición y el silicón por condensación. El máximo tiempo de llenado, eso quiere decir que yo necesito un modelo en la actualidad, que pueda obtener un modelo de trabajo inicial, donde voy a hacer los troqueles para hacer los encerados y los fundidos, o hacer la réplica en la computadora, y necesito un segundo modelo y a veces a un tercer modelo, para hacer modelos no seccionados y poder ajustar los puntos de contacto o ajustar elementos contrapuentes removibles en alguna prótesis donde tengamos un aditamento de semiprecisión, y nos conviene estos materiales. Por ejemplo, el poliéter, que me da 7 días y yo puedo hacer varias réplicas del material. También los silicones por adición. También en reproducción de los detalles, los dos silicones y el poliéter son excelentes, son mucho mejor que los otros. En resistencia al desgarramiento, el hule de polisulfuro es el mejor de todos, porque pues al desgarrarse de la boca, pues al retirar de la boca en zonas retentivas, es más elástico que ningún otro. En tiempo de trabajo, aquí es una controversia porque hay dentistas que prefieren el tiempo de trabajo muy corto, son muy hábiles, muy rápidos para trabajar. Otros no, otros requieren mayor tiempo. Entonces, la ventaja de los silicones por adición es que tenemos materiales que nos permiten una variabilidad del tiempo. O sea, el manejo del material te permite ser tan rápido como quieras o tan lento como quieras. Fácil de remover de la boca, que es un punto importantísimo. El muy fácil, o el mejor en ese sentido, sería el alginato. Los otros materiales serán de moderado a difícil, depende cuál utilicemos. Ahora, en cuanto al mojado, y nos referimos a mojado, es mojado con el yeso, la capacidad de que fluya el yeso sobre la superficie y podamos llenar la impresión con el yeso sin obtener burbujas. Los mejores de todos son el alginato y el hule de polisulfuro, y los poliéteres o silicones son regulares, quiere decir que deben ser mucho más atentos al llenar las impresiones con estos materiales. En sabores y olores, los silicones no tienen sabor y olor, los demás tienen regular a malo. Y en cuanto a la esterilización, los silicones son mejores que todos. Perdón. De tal forma que podemos hoy obtener materiales de impresión con un excelente desarrollo. Vamos a hablar solamente de los poliéteres y de los silicones por adición. Las propiedades de los poliéteres están hechos a base del oligómero de poliéter. Y estos tienen un cambio dimensional, como ya hablamos, de 0.15%, que es bajísimo. Tienen un ángulo de contacto muy bajo y es igual o menor a 30 grados en general. Ya polimerizado es hidrófilo, que es el que tiende a
a volver a recibir humedad, a aceptar humedad. Por eso no debemos de sumergirlo en ningún líquido. Podemos poner desinfectante 1 minuto y es suficiente, y luego lavarlo y secarlo. Se mantiene estable durante 7 días, puedes obtener varias copias del material mientras no se rompa. El tiempo de trabajo es corto, que esa es una desventaja. Y otra desventaja es que es rígido en situaciones donde hay puentes fijos o retenciones. Es difícil de removerlo de la boca, habrá que buscar bloquear esas áreas previamente. Este es un ejemplo de unos materiales que hay en el mercado de este tipo de vamos a hablar de los silicones por adición. Un contacto variable, eso quiere decir que tenemos materiales que tienen un contacto muy bajo en el mercado, otros no tan bajo. Entonces debemos de buscar el que tenga el ángulo de contacto más bajo para copiar los detalles finos. Tiene exactitud dimensional de 0.05% y actualmente hay materiales que tienen una exactitud dimensional mucho más baja. No se desgarra, que esa es una gran ventaja, no se rompe cuando lo sacamos de la boca, salvo que verdaderamente tengamos una retención intensa. El tiempo de trabajo es variable, eso quiere decir que se adapta a la situación del operador para el tiempo que esté manejando. Uno de los problemas que tiene es que los sulfuros inhiben su polimerización. Si vamos a mezclar, por ejemplo, el amasable con los guantes, esto va a causar que no polimerice el material de restauración. Habrá que hacerlo con los guantes de nitrilo y así evitar la contaminación, y por otro lado también que tengan sulfuros que inhiben esta polimerización. Y la estabilidad dimensional es de 7 días. Y eso nos permite tener una impresión que podemos llenar varias veces en ese proceso y obtener varios modelos idénticos con los mismos resultados. Y es así como a partir de que nosotros empezamos a usar los silicones por adición, tuvimos un gran éxito en nuestra clínica y logramos mejorar muchísimo los procesos de manejo y de fidelidad en las impresiones y los resultados en las restauraciones con una adaptación marginal, ajuste externo en la restauración increíble. Actualmente tenemos diferentes viscosidades de los materiales en general. Y esto se le ha llamado la viscosidad tipo 0, al amasable o putty, que todos conocemos. También a la viscosidad tipo 1, a los materiales viscosos, que se les llama cuerpo pesado. Y tipo 2, o viscosidad tipo 2, a los materiales medianamente viscosos, que son los de monofase o medianos. Y también tenemos los tipo 3 o de viscosidad tipo 3, que son muy baja viscosidad y que los conocemos como ligero, y también existen extra ligeros. De tal forma que esto sería como se conocen realmente en el mercado. Entonces, el material amasable tiene que tener una característica muy especial. Debe poder ser capaz de tomar detalles finos hasta espacios de 75 micrómetros en la copia. O sea que nosotros debemos de tener esa posibilidad, porque si no fuera esto, no podríamos tomar una impresión de un solo paso, el amasable y el fluido, porque el material no copiaría los detalles finos de las preparaciones. Entonces, teniendo esta capacidad de este material, vamos a tener el resultado excelente. Y por otro lado tenemos los materiales de consistencia pesada, mediana, ligera, y el más que está en la parte de abajo, extra ligera. Entonces esto nos ayuda para obtener materiales para diferentes usos. O sea, el de arriba es el pesado y el mediano son para cucharilla y se pueden utilizar en una impresión ayudados con un ligero o un extra ligero. Pero también pues, podemos usar un mediano en la cucharilla e inyectar el mediano en la boca para obtener una impresión de monofásica o de un solo material en un solo momento. Entonces tenemos muchas opciones hoy en cuanto a los materiales. Es muy importante
conocer las ventajas de los materiales de impresión, así como de cualquier material de restauración. De tal forma que encontramos estos estudios en donde hablan de la exactitud dimensional de los materiales de impresión. Y el objetivo es evaluar la exactitud de diferentes materiales monofásicos, o sea, medianos. Se usaron 6 diferentes de silicones por adición y 2 diferentes poliéteres. Y para esto se utilizó este aparato, que es una base de metálica, en donde tiene estas 4 piezas preparadas, como si fueran muñones, a una distancia de, como si fueran 2 caninos, y estos son como 2 premolares, 2 segundos premolares. Se toma la impresión y se llena y se observa cuál es el ajuste que pueda tener esto en un microscopio estereoscópico. Y fíjense ustedes que los resultados son estos. Se encontró que esta exactitud dimensional se da en estos 6 materiales de silicones por adición y 2 materiales de poliéter, excelente. Sin embargo, dentro de los materiales de silicón por adición hay diferencias. Hay algunos que sobrepasan la norma. Eso quiere decir que el porcentaje de cambio dimensional no excede el rango. O sea, tenemos algunos que llegan a ser más 0.04, por ejemplo, otros menos 0.4, por ejemplo, en este caso. Y nosotros tenemos que estar lo más cerca del cero posible. Eso quiere decir que entre más cerca del cero total es la realidad que está sucediendo en la boca, y podemos hacer una mejor restauración. Y en este caso los mejores materiales fueron un material a base de poliéter, que obtuvo una cercanía absoluta al cero, también el otro poliéter, y en este caso el Variotime monofásico, que obtuvo la mejor calificación que podemos ver ahí. Entonces, el resultado es que Variotime mostró la mayor exactitud dimensional con un rango de 0.001%. Esto quiere decir que prácticamente tenemos un modelo idéntico. Y siendo así, observen ustedes cómo podríamos nosotros hacer una restauración en una corona, vamos a poner el caso, en donde podamos tener una adaptación marginal intensa en toda la parte interior. Y el ajuste final, junto con los cementos en el momento de la cementación, va a ser extraordinaria. Vamos a tener mejor retención, mejor fricción en las superficies del muñón, y vamos a tener muchísimo mejor sellado marginal. Esta forma de algunos estudios que están publicados en los libros que antes comentamos, en donde hemos analizado la adaptación marginal de coronas, por ejemplo, esto está en vivo después de o in situ, después de las extracciones de estos dientes, y observen cómo hay una diferencia muy importante en cuanto a la línea de terminación del esmalte. Y ven esta línea que tenemos aquí, representan 200 micrómetros. Esta imagen que estamos viendo está tomada por 50 veces su tamaño. Entonces, si nosotros comparamos con otra pieza dental extraída, en donde nosotros en lo personal hicimos una restauración también de las mismas circunstancias, observen esta diferencia. Esta imagen está tomando por 500 veces su tamaño, que son 10 veces más que la imagen anterior. Entonces, aquí tenemos la corona, aquí tenemos el esmalte, esta es la línea de terminación, y observen ustedes que tenemos una diferencia de 10 micrómetros. O sea que el acercamiento o el ajuste marginal de la corona hacia el muñón es extraordinario. Y eso es exactamente lo que buscamos para cualquiera de nuestras restauraciones. O sea, nosotros buscamos exactitud. Si habláramos de una corona, estamos hablando de una distancia mesiodistal de 8 milímetros y una distancia de bucolingual de 6 milímetros. Y ahí se refleja la contracción del material, el cambio dimensional que puede tener este. ¿Cómo se reflejaría en la distancia de este implante
contra este implante, contra este implante, contra este implante, puesto que todos van a ser hechos exactamente en el mismo fundido, en la misma rehabilitación. Entonces, por eso requerimos, doctores, un material que nos dé la certeza y la exactitud de lo que estamos necesitando para poder hacer una restauración exitosa con los materiales modernos que existen hoy, con materiales que se pueden hacer a través de sistemas de computación, con escáneres que puedan ajustarse y adaptarse a una situación actual. En los materiales de impresión tenemos las características que podemos llamarles hidrofílicas e hidrofóbicas. Eso quiere decir que una característica hidrofóbica es cuando el material de impresión tiene un contacto muy alto. Esto es como la masilla. Es tan densa que tenemos un contacto tan alto que no podría copiar las esquinas ni los detalles finales muy finos. Entonces, para eso necesitaríamos un material menos denso, que sería uno mediano o uno pesado, que ayudaría para copiar las zonas posteriores en donde no tenemos la necesidad del detalle fino. Y finalmente necesitamos un ligero o un material fino que llegue a esos cortes y a esas esquinas que nosotros generamos con nuestras fresas y lograr entonces la certeza de que vamos a copiar cualquier ángulo. Desgraciadamente no todos los materiales ligeros tienen una angulación baja. Y eso es importante que necesitamos entender. O sea, quiere decir que nosotros, para poder analizar esto, necesitamos en donde se analiza el ángulo de contacto. Que es horizontal, y vamos a ver grados. Sin embargo, mucho más resultado alrededor de grados. Entonces, ¿cómo saber qué material puedo adquirir para tener más éxito? Y observen ustedes, en este material, en este estudio de la bibliografía, observen ustedes cómo se aplican los materiales en un ángulo de contacto alto en el momento que se deja llegar a la superficie donde quiero copiar. Y entonces inmediatamente en menos de 5 segundos ya bajamos a una posición muy baja, un ángulo de contacto muy bajo, menos de 40 grados, y va bajando al cabo de los próximos 10 a 15 segundos hasta lograr un ángulo de contacto en este caso de un material de poliéter, que es el material que está aquí abajo, Omigum, el Impregum, el de poliéter, bajó alrededor de unos 30 o 27 grados. Sin embargo, ven ustedes el silicón por adición, el de Variotime, como baja y llega a este sitio. Variotime actualmente es el material que tiene el ángulo de contacto más bajo del mercado y eso ayuda muchísimo. Entonces, cuando nosotros utilizamos un rectificador, o sea, un material fluido o extrafluido, tendrá que ser con el ángulo de contacto más bajo posible para lograr el mejor ajuste en nuestras restauraciones y mayor éxito clínico para nuestros pacientes. Así es que en esta impresión, por ejemplo, esta impresión se hizo primero con una impresión de silicón amasable, dejando espacios de 3 milímetros, y posteriormente usamos el fluido, que es este amarillo, y el extrafluido, que es el color azul y verdoso. En esas condiciones tenemos una extraordinaria impresión donde podemos replicar la situación real de la boca del paciente. Vamos a ver los estudios, que son importantísimos, y esta es la reproducción de los detalles de las superficies que nosotros impresionamos. Y el objetivo es comparar la reproducción de los detalles, verificar qué capacidad tienen estos materiales
para copiarlos y analizar el microscopio estereoscópico los resultados. Entonces encontraron que AvarioTime tiene la capacidad de copiar menor que 20 micrómetros. Entonces, en las fotografías del estudio, aquí se ve el material de impresión fotografiado por medio de un microscopio estereoscópico, y donde se ve que tiene la capacidad en dentina seca de copiar hasta alrededor de menos 20 micrómetros, o sea, de copiar esas rayitas o esos detalles que hacemos en nuestras preparaciones. Y también tiene esa misma capacidad en dentina húmeda. Entonces es una gran ventaja. ¿Cuál es una impresión? Para hacer una corona como ejemplo. Pues entonces vamos a cementar la restauración y buscamos la mayor adaptación marginal posible, especialmente en la zona cervical del muñón, cerca a lo que sería el hombro. Y aquí tenemos unos cortes del microscopio que hicimos. Y ven, este es el esmalte de una preparación muy, muy delgada, muy pequeña. Este es el cemento, esta línea oscura, y esta es la corona. Y observen ustedes la capacidad en la que se tuvo de tomar la impresión con un silicón por adición y poder replicarla y poder hacer la corona y cementarla con un ajuste impresionante. En el acercamiento del lado derecho vemos cómo está el espacio que tiene el muñón, los cortes que dejan los diamantes en el momento del fresado. Observamos el espacio que tiene el cemento para la cementación, y el espacio que tiene la corona, y eso nos da una fricción excelente. Entonces, estos otros cortes donde hemos hecho de coronas, observen cómo tenemos el esmalte del lado derecho, la corona y el cemento que prácticamente se pierde. Eso quiere decir que la adaptación es extraordinaria. Y la unión cemento-corona tiene la ventaja que se pierde, que se funde en un momento dado. Y la unión hacia la parte del esmalte es excelente. Entonces, hoy tenemos materiales que nos permite hacer una gran diferencia como hace tiempo. Pero los materiales no hacen todo. Los materiales requieren de nuestro procedimiento clínico y requieren de una buena preparación y requieren de una buena línea de terminación. Y eso quiere decir que la línea de terminación debe de estar en un sitio donde la podemos ver, copiar, ajustar y asear correctamente. Si nosotros buscamos esconder la línea de terminación tan profundo, vamos a invadir el espesor biológico. Nosotros solamente en la zona del espesor biológico solamente podemos tomar el surco gingival, que en promedio tiene 0.69 de milímetro en pacientes sanos. Entonces, el asunto está en que si nosotros excedemos o profundizamos, aparte de invadir el espesor biológico, no vamos a lograr una buena impresión. Y eso es importante. Aparte que vamos a causar por la invasión al espesor biológico una inflamación crónica, continua en esa zona. La preparación de donde queremos esconder la línea de terminación deberá estar medio milímetro por abajo del margen gingival. Cuando no necesitamos esconder la línea de terminación, puede estar en el límite de la encía. Y en zonas donde no es importante la estética y no se va a notar la unión, podemos dejar la línea de terminación por encima de la línea gingival. Y no se va a notar, sobre todo con los materiales actuales que usamos libres de metal. Entonces, cuando hacemos una restauración metal cerámica, por ejemplo, aquí en esta zona, pues solamente tenemos 0.5 de milímetro para esconder la línea de terminación. O en casos donde el muñón es de otro tono o de otro color, podemos esconder el color con la preparación llevando el hombro o el chaflán en 0.5 milímetros de profundidad. Más allá, que vamos a causar que el paciente tenga una recesión rápidamente. En cuestión de manejo de tejidos blandos, nosotros tenemos que entender que el primer paciente tiene que estar sano. No podemos
hacer impresiones con un paciente que tiene inflamación gingival o tiene una bolsa periodontal. Tenemos que ver qué tipo de hilo retractor, el químico que vamos a utilizar y también el manejo correcto de los originales para que regrese el paciente en buenas condiciones. Si el paciente está en estas condiciones, si está inflamado, tenemos que empezar por hacer una buena profilaxis, un buen curetaje, mandarlo al periodoncista y que haga sus enjuagues con clorexidina. Hasta que está en unas buenas condiciones, podemos proceder a hacer los procesos de la clínica. Entonces, los requisitos para tomar una impresión: primero, una superficie limpia y seca, sin sangre, y la línea de terminación en el sitio correcto. Esto es fundamental. Una preparación no se hace en un minuto. Una preparación lleva tiempo y lleva mucho proceso de parte del dentista. Debemos ser muy exigentes en lo que estamos haciendo. Para hacer la retracción gingival, debemos entender que vamos a hacer un movimiento mecánico por medio de un hilo, que puede ser de diferentes diámetros. Y eso va a generar una retracción horizontal, o sea, va a abrir la encía marginal hacia la parte externa, y una retracción vertical lo va a llevar apicalmente. Y en esa condición, entonces, nosotros vamos a lograr expresar o visualizar la línea de terminación. En cuanto a la retracción marginal, habíamos comentado que es una cuestión mecánica, pero también química. Y la química, porque usamos químicos que nos dan la ventaja de tener efecto astringente y efectos hemostáticos. Y actualmente tenemos materiales que tienen estas dos ventajas en conjunto, a las cuales denominamos estípticos. Y en el mercado nosotros tenemos diferentes químicos para utilizar. La melamina es hemostático, el cloruro de aluminio es estíptico porque es astringente y es hemostático. El cloruro de zinc solamente es astringente. El sulfato férrico es estíptico. El sulfato de aluminio y ácido tánico son astringentes. Entonces, si yo necesito tomar una impresión y necesito lograr la hemostasia y también hacer astringente, que me reduzca el tamaño de los tejidos, necesito un material estíptico. De otra forma, no voy a tener tanto éxito. Entonces, aquí hay que considerar entonces que los materiales más adecuados serían los estípticos. Y estos son el cloruro de aluminio y el sulfato férrico. Y se ha encontrado que estos dan muy buena hemostasia e irritan menos que otros elementos a la cuestión de gingival y también la cuestión sistémica. Entonces es conveniente utilizar este tipo de mezcla en el mercado de muchísimas marcas. Cloruros de aluminio o sulfato férrico. Entonces, esas tenemos. El sulfato férrico tenemos dos presentaciones, el que viene en líquido y el que viene en forma de gel. Este viene al 13.3% y puede permanecer en el surco durante 3 minutos. Y esto va a generar una irritación gingival. Pero en 2 semanas el paciente va a regresar a una situación normal. Pero si excedemos los tiempos y si mantenemos demasiado tiempo el sulfato férrico en su lugar, vamos a alcanzar una necrosis de la encía marginal. Entonces es muy importante entender que después de 5 minutos vamos a lesionar al paciente. Por lo que nosotros usamos estos materiales, en primer lugar, cuando tengo un sangrado en una zona, en la preparación, o en el momento que ponemos el hilo, o en el momento que retiramos el hilo, entonces podemos usar un dento infusor con el sulfato férrico y frotar solamente las zonas en donde está ese sangrado y frenar el sangrado. Y entonces poder aplicar el hilo en su lugar. Actualmente tenemos entonces diferentes materiales, como habíamos hablado del sulfato férrico, pero tiene un pH de 0.7 y ese es el problemón de este material. Cuando es viscoso, 1.6. El cloruro de aluminio tiene un pH de 1.2 y compárenlo con el ácido fosfórico de 0.6. Eso quiere decir que si nosotros aplicamos el hilo
o aplicamos el sulfato férrico en el cuello del diente y el paciente tiene expuestos los tubos dentinarios porque no hay una buena unión esmalte con el cemento radicular, el paciente va a quedar sumamente sensible posteriormente. Es como si hubieras grabado con ácido fosfórico. Sin embargo, hay una opción. El primer hilo lo podemos usar con tetrazolina o también puede ser con oximetazona. Y los dos tienen un pH de 6.2. Y el segundo hilo, usarlo con el sulfato férrico o con el cloruro de aluminio. Esta tetrazolina y oximetazolina, estos son elementos que nos pueden dar muchísimo la impresión, porque son hemostáticos suaves. Y en el mercado los vamos a encontrar en la farmacia con estos nombres comerciales. Entonces, el primer hilo, el hilo de compresión que usamos nosotros, lo usamos con este elemento. Y el hilo de retracción lo usamos entonces sí con el sulfato férrico. Y esta es la idea de lograr una impresión nítida y exacta de los procedimientos que hacemos en la clínica. Nosotros tenemos que buscar que el campo esté seco y libre de elementos como sangre. Y cuando nosotros tenemos un sangrado en el momento de quitar el hilo, hay que lavar con agua profundamente, secar y luego aplicar con el dentoinfusor el sulfato férrico en la zona donde está sangrando y volver a lavar y verificar que ya no esté sangrando. En ese momento secamos y hacemos el procedimiento de la impresión. Ahora los hilos. Existen de muchas marcas, estos hilos son excelentes, a mí en lo personal me agradan, y tenemos de varios. Entonces, nosotros necesitamos un hilo que se lleve por debajo de la línea de terminación, y que es el hilo de compresión, y que aparte tengamos una buena preparación, y que no esté irritada la encía para que éste se mantenga en su lugar. Entonces, el diámetro es importante. Si es un incisivo inferior, el diámetro es mucho menor. Si es un incisivo superior, son diámetros de mayor calibre. Y entonces retirar el hilo cuando esté húmedo, no cuando esté seco, porque se adhiere, se pega como cuando tenemos un rollo de algodón del vestíbulo. Entonces hay que humedecerlo. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo una preparación como esta, que es un hombro? Bueno, pues difícilmente yo voy a saber en el modelo de yeso dónde termina el hombro y dónde empieza la encía. Para eso es necesario entonces usar el hilo. Y peor todavía, si yo tengo un hombro y está 0.5 abajo del nivel de la encía marginal. Para esto requerimos entonces un hilo de compresión que mueva la encía hacia la parte externa y retraiga la altura de la encía en una cuestión totalmente mecánica. Si usamos un solo hilo profundo, la encía va a cerrar en la parte de encima. Por eso es conveniente, si vamos a usar esa técnica, que el hilo se aplique exclusivamente en la parte más exterior. Y de esa forma, al removerlo, tendremos abierto el surco. Entonces, esa sería una forma de aplicar el hilo. El espacio disponible entre la preparación y la encía, o sea, lo que sería el surco que yo pretendo copiar, es de 0.3 a 0.4 de milímetro. Entonces, nosotros debemos de buscar que exista un espacio mayor a 0.2 de espesor para que lo pueda copiar el material de impresión. De otra forma, si es muy fino, no lo va a copiar o no va a tener calidad el material en esa zona. Entonces, idealmente la profundidad de copia deberá ser de 0.5 de milímetros. En las técnicas de 2 hilos, utilizaremos los más pequeños, como hilo de compresión, dependiendo del biotipo al que nos estamos enfrentando el paciente, y el hilo de retracción sería el 0, el 1, o en su caso, el 2. Ok, entonces aplicaríamos, por ejemplo, un hilo solo, no serviría, se cierra. En la superficie es mejor poner 2 hilos. Un hilo de compresión, uno de retracción, para hacer la impresión
removemos el segundo hilo, que es de mayor tamaño, de mayor diámetro, y se toma la impresión con el primer hilo en su lugar, manteniendo el surco abierto. Entonces, la aplicación del hilo debe ser suave, sin puncionar, sin lastimar la encía marginal, sin pelearnos con la encía. Lo mejor es tomar con unas pinzas de presiones el hilo impregnado en el químico, abrazar o lazar en la preparación, tensionar hacia la parte externa, y ahora con el instrumento redondeado, especial para aplicar el hilo retractor, poco a poco lo llevaremos a su lugar. Cuando nosotros empujemos el hilo, la parte lingual o vestibular, debemos de fijarnos que no vayamos paralelo a la preparación. El instrumento debe ser pensando en dirigirlo a la ápice de la pieza dental. Y es que esa es la forma que tiene exactamente el contorno externo de la pieza dental en esa zona. Ya podemos con las tijeras recortar el hilo en ambos lados para que se toquen punta con punta y tendremos un hilo de 360 grados. También es factible utilizar dos instrumentos para detener de un lado el hilo y del otro lado poder llevarlo hacia la parte interior del surco y mantenerlo en su lugar. Existen casos en donde con un solo hilo es suficiente por el biotipo que tenemos. Y entonces podemos dar una vuelta en un hilo, tal vez una vuelta y media al mismo hilo, y retirarlo para tomar la impresión. Sin embargo, el caso tenemos zonas más profundas y tendríamos que poner un primer hilo de compresión en algún sector y posteriormente poner el hilo en todo el perímetro con un hilo de mayor tamaño y solamente retirar el hilo, el segundo hilo para tomar la impresión manteniendo el primero en su lugar. Y la tercera forma de tomar impresiones es poner un hilo de compresión más delgado en el fondo y poner el segundo hilo de retracción y solamente retirar el segundo hilo para tomar la impresión. Y voy a dar impresiones en donde podamos tener el nivel exacto del hombro, tener un perfil de emergencia copiado, el contorno de lo que será la raíz del diente, la zona radicular, y así poder lograr una representación. Entonces, en el proceso clínico, si nosotros hicimos ya nuestras preparaciones y la línea de terminación está por debajo del margen gingival, yo tengo que exponer ese margen gingival y vamos a usar un primer hilo de compresión, el cual va a ir sumergido, como se ve en todas estas zonas, y vemos cómo la encía inmediatamente se va encima del hilo y de la preparación. Y este hilo delgado va a ser acompañado con el hilo de retracción de mayor calibre. Este hilo de retracción empuja al hilo de compresión ligeramente más profundo y abre la encía. Es necesario que en la clínica podamos ver el hilo de retracción para que éste haga exactamente la unión del borde gingival con la línea de terminación de nuestra preparación. Y así en el momento de hacer la remoción del hilo, previamente lavado para quitar el químico y también para evitar que esté seco, entonces observamos claramente cómo la línea de terminación de la preparación, que no se observaba previamente, actualmente sí se muestra, puesto que el efecto de la retracción está todavía presente en ese momento. Ok, pues conmigo nos deja un perímetro muy delgado, un perfil de emergencia de material muy delgado, y este puede rasgarse, puede doblarse con el mismo yeso. Sin embargo, observen el sensor que tenemos en el perímetro final de la impresión, y ese es importantísimo para que en el momento de llenar la impresión, esta se mantenga en su lugar y no sea doblada por el peso del mismo. Un hilo, dos hilos. Así es que es mejor el surco para tener una impresión con doble hilo. Vamos a hablar de la técnica de impresión de un paso de masilla fluido. Y para esto necesitamos un material a base de masilla
Este es excelente porque nos copia, de acuerdo de acuerdo a la Asociación Dental Americana, de la norma, nos copia 75 micrómetros. Y este, del lado derecho, nos copia hasta menos de 20 micrómetros. Entonces, esta mezcla... Las indicaciones son para preparaciones unitarias o varias, pero paralelas. Si no están paralelas, no va a funcionar este sistema. O también con pacientes con náuseas, pues es una forma de tomar la impresión en una sola toma, más rápido. Las contraindicaciones, en muchas preparaciones no paralelas. Si fueran paralelas, lo podríamos hacer. En zonas retentivas también está contraindicado porque no va a quedar nuestra impresión. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Vamos a hacer mascarillas y estamos poniendo el hilo retractor, el paciente ya está listo y vamos a tomar la impresión. Entonces ahora vamos a remover el único hilo que pusimos en este caso. Removemos el hilo en la punta de la jeringa y si nosotros inyectamos a esa distancia, no va a llegar en la parte profunda del surco el material de impresión. Nosotros necesitamos acercar la punta y llevarla totalmente en contacto con la encía e inyectar el material y de esa forma entonces vamos a lograr que se impregne totalmente la parte interior del surco. Y al mismo tiempo se mezcló el material amasable por la parte del asistente y aplicamos un material fluido en la superficie del material, de esta impresión. Aplicamos en la boca con una material, una zona, podemos crear más fluido y llevamos el porciones, el material bien efectuada. Y aquí tenemos una impresión excelente con este sistema de un solo paso, con un material amasable y un material. Ahora vamos a hablar de una técnica de dos pasos, de masilla y rectificado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vamos a hacer una cucharilla prefabricada individual adentro de nuestra cucharilla, de nuestra cucharilla prefabricada. O sea, quiere decir que voy a lograr una impresión de mucho mejor calidad. Entonces, observen, podemos usar el material amasable y podemos usar un solo material o dos materiales. Aquí podemos usar un material ligero y un material extra ligero. El ligero se va a aplicar con esta punta sobre la masilla y el extra ligero sobre las piezas preparadas. Entonces, ahorramos tiempo porque no hay que tomar la impresión del paciente, hacer las cucharillas previamente antes de que llegue. Lo podemos en ese momento. Y funcionan para prótesis fija, para prótesis removible. Las precauciones. Bueno, necesitamos espacio para los materiales de rectificación. Si no hay espacio no va a funcionar. Y la primera impresión es conveniente hacerla sobre los provisionales o antes de preparar o añadir una sección de cera para tener una interna. Déjenme platicarles que si nosotros tomamos una primera impresión con el material amasable y rectificamos, le ponemos el material rectificador, el segundo material, y hacemos la impresión, la presión que genera el segundo material sobre el primero lo va a comprimir. Cuando retiremos de la boca, este material se va a volver a expandir a su lugar y vamos a obtener una impresión mucho más pequeña de lo que era en realidad. Entonces vamos a tener un error gravísimo. Y estos son los casos. Observen ustedes, aquí está el primer material y aquí está el segundo material y observen cómo tenemos zonas muy blancas en estas áreas, especialmente en las partes de las piezas dentales para prótesis fija, en donde esto causó una deformación del material. Entonces, es adecuado, primero, que en nuestras cucharillas siempre apliquemos un adhesivo. O sea, la interfaz de la cucharilla, como dice aquí, es el eslabón más débil de la impresión y hay que colocarlo cuando menos 10 minutos antes
de tomar la impresión. Entonces, una cucharilla, por ejemplo, hay que aplicar siempre el adhesivo, es importantísimo, o cualquier. Así tomaríamos la impresión y rebasamos la impresión y se mantiene en su lugar. Si nosotros no hacemos, aplicamos el adhesivo, cuando retiramos de la boca, se hace una succión impresionante en el momento de removerla y se deforma el material de impresión y difícilmente va a regresar exactamente en su lugar. Por eso la necesidad de aplicar el adhesivo para mantener en su lugar. Vamos a ver un caso de una toma de impresión para 2 carillas en este ejemplo. No tomamos modelos previos. ¿Y qué voy a hacer? Pues vamos a aplicarle 2 capas de cera rosa. Es lo que estamos haciendo sobre su boca. Y ahora vamos a hacer el amasable y lo vamos a mezclar y lo vamos a poner en una cucharilla. Y observen que hemos puesto un papel de celofán en la parte de encima y tomamos la impresión con todo el papel celofán porque me va a dar espacio en la zona posterior y en la parte anterior, en el momento de remover esto de la boca, atraemos o removemos esta parte de cera que habíamos puesto y esto me da el espacio que necesito para ser rectificado con material fino que va a ir sobre la cucharilla y extra fino que va a ir por medio de la punta que vamos a llevar en la boca. Entonces, llenamos con el material fino toda la impresión. Aquí por motivos de tiempo no podemos tomar la siguiente foto, pero se llena toda la impresión. Injetamos el material de impresión en la boca con y llevamos el ya polimerizado, tenemos una impresión donde nosotros hicimos de una cucharilla de stock, hicimos una cucharilla individual y luego logramos los espacios necesarios para hacer una magnífica impresión. Nosotros cortamos esta impresión y observen, tenemos la masilla, la masilla que va a modelar el portaimpresiones y tenemos un espacio de 3 milímetros de distancia de la parte vestibular, 3 milímetros de distancia de la parte incisal y 3 milímetros de distancia de la parte palatina, exactamente el sector que nos interesa impresionar. Y esto está impresionado con material ligero y el material extra ligero copia los detalles más finos para la elaboración de arte. Ahora vamos a hablar de la técnica de un paso y se puede hacer con portaimpresiones individuales o con portaimpresiones prefabricados y para esto utilizamos un material pesado o un material mediano, puede ser también para la cucharilla y un material fluido o extra fluido para aplicar directamente. ¿No? Es necesario entonces tener una cucharilla que puede ser cualquiera de estos dos. Esta para mi gusto es mejor que esta. Se aplica siempre el adhesivo en ambas y entonces vamos a llenar esta cucharilla con el material pesado o mediano y vamos a llevar el fluido hacia la parte de la boca con la jeringa de impresiones. Las indicaciones en múltiples preparaciones en zonas retentivas. No siempre vamos a hacer una corona. A veces tenemos que hacer un puente de 6 unidades o de varias preparaciones. Una preparación con masilla y rectificadora en un paso no nos funciona correctamente. De esta técnica es que el sistema de cucharillas individuales es la que tiene realmente mucho mejor precisión en la boca, se ajusta mucho mejor para la boca del paciente. Está considerada con la forma de impresión más precisa que se puede lograr y ahorramos muchísimo material de impresión porque no está tan barato. De esta forma, podemos hacer cucharilla individual de acrílico, como estamos viendo aquí, con espaciadores de cera, 2 capas siempre, o hacerlo con las nuevas bases fotopolimerizables. El que no tenga
polimerizador o aditamento para polimerizar, puede usar estos aparatos, son para polimerizar uñas, para las uñas postizas de los salones de belleza. Entonces, usted compra esto que cuesta aquí en México 450 pesos, son, no sé, realmente muy económico, y lo mantiene en su consultorio. Y para esto, pues lo mejor que podemos hacer es usar una base polimerizable, el Palatrai, por ejemplo. Este material viene en estos elementos ya preformados y solamente se aplican en la parte de encima de su modelo, ¿no? En el modelo tiene que llevar el espaciador, se aplica el material, se recorta con espátula, es material muy suave, se le aplica la agarradera del portaimpresiones, ya está lista, ahora se se cortan todas las esquinas, todos los sobrantes, se redondea, se aplica el adhesivo, se seca el adhesivo cuando menos 10 minutos y están listos para tomar una impresión de gran tamaño y de grandes condiciones. Entonces, en estas situaciones es maravilloso poder hacer impresión en donde tengamos un portaimpresiones individual o un portaimpresiones de stock, pero con muchísimo más material. Entonces lograríamos impresiones de este tipo, en donde observen cada área de las preparaciones está perfectamente bien copiada y rectificada y obtenemos un modelo preciso para hacer una rehabilitación. Ok, entonces, y al final sería lograr esto, de esta boca, esto por medio de la impresión, es un paso de muchísimos pasos que necesitamos hacer en el proceso de restauración. En la técnica de impresión de un paso, también hay una opción de llenar el portaimpresiones de stock con un solo material o también un portaimpresiones individual. Y utilizamos muchísimo, por ejemplo, para modelos para ortodoncia, también para modelos de estudio de alta calidad, o también para hacer puentes removibles, o para hacer prótesis totales, como en este caso. Y en esa circunstancia nosotros llenamos con material mediano toda la impresión y lo llevamos a la boca en un... Quiero explicarles a ustedes que yo me dedico a la prótesis y a la operatoria dental. Y en mi trabajo es fundamental tener la certeza que las impresiones que hagamos sean excelentes, porque voy a hacer una rehabilitación sobre una impresión equivocada, errónea, voy a perder muchísimo tiempo y muchísimo dinero y costos de laboratorio. Es mejor tener una muy buena técnica con un muy buen material que te apoye para hacer una restauración donde podemos lograr el ajuste, el paralelismo, la inclinación, los procesos de restauración, tratamientos de semiprecisión y de precisión. Estamos haciendo lograr entonces un proceso de laboratorio que se va a llevar a la boca y vamos a poder ajustar con muy poquito trabajo y un proceso final de ajuste y de retención maravilloso. Entonces, hacer, por ejemplo, los aditamentos, con aditamentos de semipresión en esta zona, con aditamentos sobre las mismas coronas, con planos guías para asentamiento, todo es muy complejo, pero parte de una excelente impresión, en donde finalmente vamos a tener más resultados. Podemos hacer una buena impresión para una corona, para un puente removible, o para entramos en la maravillosa área de la odontología restauradora, que es y hacer elementos como estos que estamos viendo en este momento, en donde podemos hacer con un paralelómetro las guías, en donde van a llegar los asentamientos de los descansos oclusales, de los planos de oclusión o de los planos de inserción, y en esas posiciones lograr una prótesis bien efectuada. Lograr entonces un efecto
entre el elemento de la prótesis hacia la estructura dental y el elemento que hemos aplicado en la parte fija con la parte removible y lograr entonces un resultado diferente. Y pasar al paciente de esta condición a lograr éxito. Y eso lo da solamente con una odontología de calidad, con una odontología que todos deseamos hacer. Entonces, agradecerles la oportunidad, agradecer a la Casa Erhaus Kulzer por la oportunidad que me da para presentarme en esta mañana ante ustedes, y también la oportunidad de decirles que tenemos la revista gratuita en línea Rodip, que es www.rodip.com, en donde todos ustedes pueden entrar, leer los artículos que ahí estamos publicando, poder copiarlos, imprimirlos, revisarlos, estudiarlos, porque eso es lo que buscamos en la Asociación Latinoamericana de Operatorio Dental y Biomateriales. Y también quiero dejarles mi correo, que es roberto-espinosa@hotmail.com, y si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto, y si se las puedo contestar, me encantaría. Muchísimas gracias.